Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Muy buenas tardes, amigos de Coloquios con Jacqueline Malagón. Bienvenidos a una nueva edición de su programa de los domingos, 2 de la tarde, hora de República Dominicana, Coloquios con Jacqueline Malagón, cortesía de CDN, Banco Central y Banco Popular. Con las situaciones, no solamente desde el punto de vista de lo universal que está pasando en el mundo, los horrores que han pasado en estos días, Irán, los desastres ferroviarios en España y las cuestiones de violencia en todo el mundo. Pensé en esta semana si debía volver a invitar a nuestro psiquiatra estelar, que es el que complace las inquietudes que ustedes como familia o como docentes o como autoridades escolares puedan tener, porque la verdad es que voy a usar un término muy dominicano y cuando digo vulgar no me refiero de mala palabra, sino de vulgo, que es la piña se está poniendo agria. Se está poniendo agria, quiero decir que la violencia está creciendo. Está creciendo en República Dominicana de una manera exponencial. Y como educadora, como una experta en el ámbito de la educación y de las políticas públicas, y que trabajo en el Senado de la República, estamos trabajando en la Ley de Cultura de Paz, pero ya no sé hasta qué punto esta situación va a ser tolerada por la ciudadanía. Cuando digo tolerada, es que la ciudadanía no puede controlar lo que debe controlar las autoridades policiales, judiciales, etc. También tenemos el tema de la salud mental, íntimamente ligada a la cobertura, al tratamiento, al cuidado, que tiene que ver con la prevención de la violencia. Y por eso pensé que hoy el amigo y profesional destacado, propietario y director de la Clínica Reno, el doctor José Ismael Reyes, psiquiatra, privilegia este programa con su presencia. Doctor, bienvenido una vez más. Gracias, Jacqueline. Tú sabes que a mí me encanta venir y no solamente deleitarme hablando contigo y escuchándote con todas esas experiencias que tú tienes, sino que también tenemos la oportunidad de educar a la gente que nos están escuchando. Porque realmente, si fuera algo, que la violencia fuera algo natural y que se va a dar y que va a pasar, pase lo que pase, pero no es así. O sea, se puede evitar la violencia, se puede evitar. Lo que tenemos que hacer es enseñar bien cuál es la neurobiología de la violencia y tratar de entender por qué sucede, porque el gen se enciende y se apaga, pero si se enciende el gen por la vulnerabilidad, va a aparecer la violencia. Y eso es lo que vamos nosotros a tratar en esta tarde o en esta noche, no tarde porque es a las 2 de la tarde que tú lo presentas. Dominicana estamos a las 2 de la tarde. Poder demostrar y señalar qué es lo que sucede en el cerebro, en esos circuitos cerebrales para generar la violencia. Y entender, señores, que esto no es algo que va a ocurrir pase lo que pase. Esto se puede evitar. Pero si no hacemos nosotros lo que tenemos que hacer, en las escuelas principalmente, con el profesorado también, que hay que enseñar a los profesores, hay que enseñar a los pediatras, hay que enseñar a los psiquiatras, hay que enseñar a los psicólogos, hay que enseñar a los trabajadores sociales. ¿Qué hacer para evitar? Porque se puede evitar la violencia. Se puede. Y tú me dirás que no se puede. Oye, lamentablemente tenemos que bregar cuando parezca. Este no es el caso. El caso es que si hacemos prevención y señalamos qué es lo que sucede en el cerebro cuando hay una violencia, y todos los que están escuchando, y sobre todo enseñar en las escuelas cómo evitar la violencia, se puede evitar la violencia. Sí, usted usó una palabra clave, que como educador es a la que yo me amarro, que es la prevención. Exactamente. En una discusión
con un grupo de senadores con la ley de salud mental, que creo que todavía no se ha aprobado. A mí no me toca participar en esa comisión, pero me invitaron a ver mi opinión como maestra de lo que estaban hablando. ¿No? Y yo oía mayormente estaban hablando de remedios, llamando el remedio a la cárcel de la Victoria, a la cárcel de Najayo, a los hospitales psiquiátricos, coger los presos y degollarlos. Y yo le decía al final, es que yo no entiendo lo que ustedes han hablado, yo no entiendo su lenguaje, y ahí había médicos, no entiendo su lenguaje, porque yo como maestra creo que todo lo que ustedes han dicho hay que hacerlo si no se ha prevenido. Exacto. Y el único sitio donde lo pueden prevenir, fuera del hogar, ¿no? Contando con que es muy difícil contar hoy en día con el hogar, porque los hogares disruptivos son mayores que los hogares normales. Claro, claro. Entonces, esa disrupción me hace pensar que nosotros tenemos un escenario donde podemos echar la batalla, que es la escuela. Claro. En la escuela, es ahí. El nombre del juego, the name of the game, es prevención. Y así como usted dice, desde el punto de vista médico, que usted está hablando como médico psiquiatra y yo como maestra, es posible desde ambas áreas el prevenir. Pero hablan ustedes de la prevención biológica. Tenemos que unirnos para poder lograr eso. Si el ministro de Educación sensibilizara a esto que estamos hablando, yo creo que nosotros podríamos ser marca país. Porque déjame decirte que la violencia y los problemas que causan la violencia están en el mundo entero. Mira, Estados Unidos, las estadísticas de Estados Unidos de la violencia es tan alta como aquí, como en Argentina, como en Uruguay, como en Hawái. Es una pandemia completa. Ahora bien, vamos a tratar de poner esto en la línea de pensamiento que yo quisiera llevarlo. En el cerebro hay unos circuitos cerebrales que son los responsables de que se pueda producir la violencia. Obviamente, yo tengo que hablar de todas esas estructuras y realmente, científicamente, yo, por más que yo quiera llevarlo a que todo el mundo lo entienda, son palabras técnicas y palabras profesionales que no puedo eludirlas, tengo que decirlas. Porque, por ejemplo, si yo voy a hablar de que inminentemente para tener una agresión es necesario que las amígdalas están exacerbadas, las amígdalas cerebrales. Pero no solamente la amígdala cerebral puede dispararse, pero aunque se dispare, si la corteza frontal está funcionando bien, va a inhibir la acción de la amígdala. O sea que tiene que ocurrir, por un lado, que la amígdala esté exacerbada y que la región prefrontal, donde está, tengo que hablar de esto, está la ínsula, está el cíngulo, está la región periorbitaria o frontal, cortical, está el área de Broca. Todos esos son elementos y estructuras que cuando se dañan, ¿me entiendes? Es que puede producirse la violencia. Si están normales, no va a pasar nada. Y aquí viene lo importante y es lo que yo quiero que todo el mundo escuche. ¿Quién daña esas estructuras cerebrales? Los neurotransmisores, ¿quién lo daña? Las hormonas que están envueltas, ¿quién la daña? El hipotálamo, ¿quién lo daña? El hipocampo, ¿quién lo daña? La hipófisis, ¿por qué se ve dañada? Y ahí es donde podemos prevenir la violencia. Entendiendo que esas estructuras están ahí, pero van a estar funcionando normalmente y solamente se van a dañar con el abuso sexual, con el abuso físico, con el abuso emocional, con el abuso verbal y con la negligencia. Cuando yo hablo de negligencia, ¿de qué hablo? Negligencia es que los niños no tengan las condiciones básicas para vivir bien, que los niños no tengan ropa, zapatos, casa, comida, y que cuando necesiten un médico puedan ir al médico y llevarlo y el niño curarse de la enfermedad que tiene y no seguir la enfermedad y cronificarse la enfermedad porque no ha tenido una atención médica. Esas condiciones básicas son elementales. Si esos elementos que yo he hablado, el abuso sexual y el físico y el emocional, lo evitamos, realmente no vamos a tener violencia, porque el gen solo de la violencia no se va a disparar si no existen esos elementos. Hay un gen que se llama el gen de la guerra,
en el cerebro. El gen de la guerra se llama monoamina oxidasa A. Cuando la monoamina oxidasa A, que es el gen, tiene el elemento, esas experiencias que acabo de mencionar, es cuando se va a producir la violencia, el gen de la guerra. Doctor, de las palabras técnicas que usted ha mencionado, hoy en día los profesores en formación, en la formación inicial o en las maestrías, están siendo expuestos en el área de las neurociencias a muchos de esos términos. Estoy pensando en el estudiante que inicia la formación inicial docente en nuestras universidades, que nos está viendo y a quienes le estamos dedicando este programa, porque esto es principalmente para familias y para docentes. Porque si estamos hablando de prevención, estamos hablando dónde se previene. Idealmente en la escuela, en la familia primero. En la familia, en la escuela. Sabiendo la disrupción del hogar que hay, no solamente en la República Dominicana, eso es prácticamente universal también. Pero la escuela es donde a mí me interesa es decirle. Y yo estoy segura que hay estudiantes buenos estudiantes que están oyendo esto, que me pueden preguntar, doña Jacqueline, ¿y qué quiso decir el doctor con la amígdala cerebral y la amígdala que a mí me operaron? No, nada. Son dos amígdalas diferentes. Yo sé que son diferentes porque ya usted me lo había dicho a mí, sí. porque yo también fui en el momento ignorante, porque yo no había oído, bueno, la formación mía no incluía la neurociencia. En la época que yo estudié, neurociencia no era una asignatura. No, claro. La neurociencia en la formación de educación en el país no debe tener más de 25 o 30 años. Exactamente. Yo te voy a decir más. Esto que te estoy hablando es psiquiatría del siglo XXI. Esto no es una cosa que hace tiempo que lo sabemos. Entonces, poquito que estamos mirando. Sí, porque en la medida en que la ciencia avanza también el currículum escolar. Claro. Porque el médico, el docente, se tienen que preparar en la medida en que el tiempo cambia. Para responder al nuevo tiempo, tiene que responder con las nuevas áreas. Y más ahora que tenemos la llamada inteligencia artificial. Claro, que nos ayuda muchísimo. No debe destruir la inteligencia natural. No, jamás. Complementarla. Ayudarnos con ella. Entonces, aquellos docentes que lo están viendo, ya ustedes tienen claro. Hay dos amígdalas, la amígdala cerebral a que él se refiere, que tiene que ver con el gen de la violencia y con todo lo que él ha escuchado, ha conversado, que ustedes han escuchado. No les voy a preguntar a él ni del hipotálamo ni de ninguno de los otros términos, porque esos están siendo atendidos en el currículum de formación, currículum universitario. Pero me pareció que podía haber una confusión. Exactamente. En los docentes. Muy bien que tú lo hayas aclarado. Están en la universidad, porque estamos hablando para los que están en la universidad y estamos hablando para los que están en las aulas. Ese es el propósito del coloquio con Jacqueline Barahona. Yo no estoy hablándole a los empresarios, yo no le estoy hablando a los sindicalistas. Bueno, lo del ADP sí, pero yo estoy hablando, este programa tiene una sola razón de ser, que es educar a través de un coloquio, que es una conversación íntima entre un invitado y su maestra para ilustrar las familias y las escuelas. Y en la escuela entran los actores, todos los actores. Llámense las autoridades, llámense los de los regionales, distritos y las autoridades de la unidad escolar. Entonces, ya ustedes tienen eso claro. Perdón la interrupción, pero quiero que esto tan interesante que usted está diciendo y que le da valor a la formación sea bien entendido y no haya cuestiones que no estén claras en la mente de los que nos están escuchando. Yo repito, y esto es importantísimo, que si lo tienen que escribir, escríbanlo, porque es que esto es tan vital y tan importante para la sociedad, para la República Dominicana, que estoy hablando para los dominicanos, porque soy dominicano, amo mi país, quiero mi país, y no quisiera que hubieran el... Repito, hay estructuras cerebrales, por ejemplo la amígdala que está en el cerebro, hay unos circuitos y unos neurotransmisores que son, tengo que decirlo, son la dopamina, la serotonina, la norepinefrina, el ácido gamma-amina butírico. No se lo aprendan. Yo simplemente quiero que ustedes sepan que esos neurotransmisores están ahí y que cuando se dañan, ¿por qué se dañan? Por el abuso sexual,
niñas que están embarazadas con 13, 14 años, que están embarazadas por el tío, que están embarazadas por el padrastro, o por el papá, por el papá también, que tú me has dicho de las estadísticas sí, señor, que tú me estabas mencionando. no que sé si han aumentado, pero teníamos 3 padres presos el año pasado, en bueno, 2024. Pues, a eso me refiero. Porque una ahí, niña de 10 años y 2 de 12 y 13. Ahí es donde está la prevención. Estas estructuras cerebrales están ahí y no va a pasar nada, incluso con el gen de la guerra que está ahí también, que es el MAOA, está ahí, pero no se enciende, que es epigenética, eso se llama epigenética, que los genes se encienden y se apagan de acuerdo a un evento que es que lo prende o que es que lo apaga. Y el evento que lo prende y lo apaga es el abuso físico, es el que tú le des una pela, es el que tú vayas a la casa y veas al papá tuyo que le está dando una golpiza a tu mamá, es el abuso verbal, es fuerte y abuso físico. Esos son los daños que van a alterar estas estructuras cerebrales y que van a producir el daño en el momento que lo está viviendo el niño y más adelante con las enfermedades que van a aparecer. Cuya consecuencia es la violencia generada que conocemos, que está entronizada en la Exactamente. escuela, está entronizada en los hogares, está entronizada en el país. Exactamente. Porque si vamos a hablar de violencia, podemos sustraer la escuela, podemos sustraer la familia y vamos a hablar de la sociedad en general. Claro. Gobierno y sector privado. Hay una violencia que no se puede ocultar. Exacto. Y que tenemos que abordar y buscar un remedio, o la sociedad dominicana va a haber que declararla trastornada mentalmente, frase que usted usa y que yo he aprendido con usted. Esas estructuras están ahí, pero no se va a dañar el circuito, ni se va a dañar el eje, lo que se llama el eje HPA, que es el eje hipotálamo, hipófisis y adrenal, que son los estresores que van a producir la violencia, excitando la amígdala cerebral y disminuyendo el control que tiene la corteza prefrontal. Doctor. Entonces hay que decir cada una de ellas cómo que funciona, porque son muchos los elementos que están envueltos en la producción. Y si yo como científico voy a hablar, no puedo hablar de una cosa y de otras no. Pero yo quiero oírte también que tú me digas el fenotipo, que es lo que está pasando en las escuelas, que tú tienes todas las estadísticas. Y yo voy a hablar de lo que está pasando en el cerebro de esos niños para que ocurra lo que no debe ocurrir y lo que se puede prevenir. Porque se puede prevenir. Para yo decirle la situación de la escuela, para muestra basta un botón, amigos. Yo tengo aquí la clasificación de las regionales por problemáticas, o sea, incidencias que afectan o demuestran un problema de salud mental. Y nada más le voy a hablar de en el caso de más violencia, de las 3 regionales del país donde se muestra. La regional 4, la regional 5 y la regional 3. No voy a decir las provincias o las áreas geográficas porque no quiero ofender a mis conciudadanos. La regional 4 tiene 24.403 casos de violencia verbal. Wow. Y tiene 10.422 casos de agresiones físicas y tiene 9.357 casos de bullying y de acoso, 4.624. Eso es una regional, tenemos 18 y eso es un semestre. Eso es el año escolar 25-26. Ya tú sabes. Empezando entonces, el año. Ahí es que yo estoy. ¿Eso se puede evitar? Sí, claro que puede evitar. Claro que puede evitar. El gen se va a encender epigenéticamente. Si no existe eso, no se va a encender. Pero si existe eso, se va a encender. Y cuando se enciende va a aparecer la violencia. Sí, pero mire una cosa, doctor. ¿Qué pasa con la niña? Yo siempre cito los casos de los hogares disruptivos. La niña que durmió con 2 o 3 niños en la misma cama, que son hijos de la señora o del señor, pero están durmiendo juntos porque estamos hablando de las áreas más vulnerables. Esa niña se levanta, va a la escuela, tiene 9 años, y cuando viene ya cambiándose, posiblemente usa un baño común del área de la comunidad donde vive, y cuando ya está lista para irse con el uniforme de la escuela, ve que el señor, que puede ser papá, o puede ser el padrastro, o puede ser compañero,
de la mamá, o puede ser ella la compañera del papá. O sea, hay una mezcla en esas parejas, por eso lo llamamos hogares disruptivos. Entonces la niña ve, perdón, déjame apagar esto, excúseme, amigo, pero es que está prendido por una situación. Son unas llamadas internacionales. Esta niña ve cuando el señor, tiene que ser un señor, que le hace ¡pipua! A la mamá, y la niña empieza a llorar y deja en el piso a la mamá, que la mamá puede estar dando gritos, puede estar herida, puede estar golpeada. Las condiciones de la mamá no importa. Yo me refiero a la condición emocional de la niña que ha sido testigo de la violencia de este hombre con su mamá. Y la niña no puede, tiene 9 años. ¿Qué hace la niña? Salir corriendo para la escuela. Llega a la escuela, como estamos hablando, usted me pide que le diga lo que pasa en la escuela. La niña llega a la escuela y va a encontrar uno de 2 maestros. Va a encontrar el maestro o la maestra, generalmente son mujeres, ¿no? 9 años significa que está en 5º curso. Y la niña llega con los ojos hinchados porque va de su casa a la escuela llorando. Cuando la maestra la ve llegar, dice, ¿qué te pasa? La niña no le contesta. Dime qué te pasa, ¿por qué tú estás llorando? Que tienes los ojos hinchados. Deja eso, siéntate que vamos a trabajar, vamos a empezar. Y la niña llora más. Te dije que te callara, ya tranquila, que voy a empezar la clase. Ese es un tipo de maestro que existe en la República Dominicana, porque yo lo he visto, doctores. Además, nada más tenemos que ver los resultados, y yo le estoy dando el caso de una regional. Pero hay otro maestro que no quizás sea el mayoritario, pero lo hay, ¿eh? Lo hay, y yo también lo he visto, ¿eh? Esta niña llega con los ojos hinchados, vio a la mamá tirada en el piso, le dio una golpeada. No estoy hablando de los feminicidios, que eso es peor todavía. Pero estoy hablando del caso donde da una golpiza a la mamá. Y la niña llega a la escuela y la maestra le dice, mija, ¿qué te ha pasado? ¿Y por qué tú lloras? Pero dime qué te pasa, no ven, pero ¿qué fue lo que te pasó? Ven, yo te quiero mucho, vamos a empezar un ratico de clase. Ven, mi hija, dime, ¿qué te puedo ayudar? No llores. Ese maestro puede prevenir lo que usted está diciendo. Porque la niña está encontrando una respuesta amorosa, afectuosa, a una violencia física que dejó en su casa, pero ella está descubriendo en la escuela que puede haber un escenario donde ella reciba afecto, que afecta positivamente la negatividad que encierra la golpiza que le dieron a la mamá. Ese es el ejemplo que usted quiere que yo le dé, ¿verdad? Esa es la intervención temprana de lo que podría ser en el futuro un problema enorme, psiquiátrico. Podría ser una depresión bárbara, podría ser problemas físicos y problemas mentales. Las dos cosas podrían pasar. Podría ser. Pero ¿en qué medida es paliativo el afecto que la maestra? Lo más importante de esto, primero, esa maestra hay que educarla, porque esa maestra no está educada, ni sabe cómo manejar, ni sabe lo que está diciendo, ni lo que está haciendo, provocando más abuso verbal con la niña. Pero la primera. La primera. La segunda está haciendo el trabajo. La niña está encontrando en esa señora, en esa segunda maestra, un vínculo, un apego que le dice, hay seguridad en la vida, no todo es lo inseguro que yo viví. Porque lo inseguro que vivió le va a dar lugar, voy a la ciencia otra vez, a un aumento de unos receptores que se llama de la adrenocorticotropa, que a su vez va a estimular las suprarrenales a producir el cortisol, que son las dos hormonas de los eventos traumáticos. Que ella lo tiene ahora mismo encendido, el gen, ¿tú entiendes? Con lo que ha pasado. Y entonces la maestra segunda lo que está haciendo es que está ayudándola a ella que entienda que no todo en la vida es lo que ella vivió con el padrato o el marido. Disminuye el trauma. Disminuye el trauma en ese momento. Disminuye, aminora. Exacto, aminora. La exacerbación de la amígdala. Y aumenta
el apego también con la oxitocina, que es otra hormona, que es la hormona del apego, que me gustaría tener más adelante un momentico para hablar de esta hormona, la oxitocina, porque es fantástica hormona, sobre todo, que es una hormona de la mujer. En el currículo universitario, para formar al segundo maestro, se hace dentro de la neurociencia, se hace dentro de la psicología. Óyeme, hay que enseñarlo todo. Hay que enseñarlo todo. Sí, no, pero me refiero el caso particular donde el docente que está en formación escucha al formador de formadores, que está hablando de que en un caso como este, si usted recibe una niña, abran los brazos, expresenle cariño, pásenle la mano, que sea un paliativo su llegada a la escuela. Esa formación, acuérdense, estamos hablando para docentes, estamos hablando para formadores. Esos que nos están oyendo, yo quiero que sepan que usted recomienda que se cubran en cualquiera de las áreas o en todas las áreas, que sea transversal, o que se le dé énfasis en el área de la neurociencia, que ya eso es una asignatura, que se le dé en el área de la psicología, que es una asignatura, que se le dé en el área del trabajo social, que es una asignatura. ¿Cuál es su opinión, doctor? Mi opinión es la siguiente. Mi opinión es que esa paciente, fíjate, a más dosis de esa naturaleza negativa, más dificultad va a tener uno en la vida adulta para tratar a ese paciente. Para los psiquiatras que han tenido pacientes, que han vivido repetitivamente esas experiencias negativas iniciales que tú mencionaste, el trato del paciente es un dolor de cabeza. Pero lo que sí se sabe, aunque no hay estudios hechos de eso que te garanticen, lo que sí se sabe es que la intervención temprana en esa niña que tuvo ese evento traumático, la intervención puede ayudar muchísimo. La afectuosa. Exactamente. Pero el apego a alguien, a una profesora, a un maestro, a alguien. Pero el primer maestro que la trató tan mal, ese maestro es un troglodita, ese maestro oye, porque... Ese maestro existe en República Dominicana. Existe, pero óyeme, debíamos decirle que ese tipo de cosas está haciendo un daño terrible a esa niña en el futuro. Y la segunda maestra decía, ese es el ejemplo que debemos tener. Pero hay que enseñárselo porque es que no lo saben. El primer maestro, yo estoy seguro que no sabe la consecuencia que tiene. Cree que es un momento de ahí que le están diciendo, mira, peor que no sabe, no le importa. Tampoco. Que es peor que no saber. Entonces no debe estar en la educación. ¿Qué hacemos cuando no tenemos los maestros bien formados? Evaluar cuando el paciente está haciendo un trabajo con los niños que te van a decir cómo lo trata uno y lo otro, y evaluar el trabajo de ellos y saber si ese paciente y ese profesor pueden seguir o no dando clases. Y si no, porque lo que tenemos que hacer es educar a ese profesor, que ese tipo de cosas no puede ocurrir bajo ningún concepto. Pero eso hay que hacer un trabajo que hay que hacerlo. Para la prevención primaria, que es la incidencia, la prevención secundaria, que es la prevalencia, la incidencia es la primera, la segunda es la prevalencia y la tercera es, ya tiene un diagnóstico, ya ese hay que tratarlo y rehabilitarlo o reeducarlo. Vamos a tomar una pausa, porque usted sabe que debemos tomar una pausa en los programas, y esta pausa me permite expresarle al Banco Central, al Banco Popular Dominicano y a los espacios que nos cede CDN, el agradecimiento de aquellos que nos ven y nos escriben, nos llaman, para decir que continuemos en esta lucha. Porque esto es una lucha que estamos librando. Definitivamente. Y aquellos países de Iberoamérica que están viendo nuestro programa, lo ven diferido o lo ven en la madrugada en España, Portugal, etc. Lo que yo quiero es tomar la pausa para hacerle una aclaración que tiene que ver con la formación, para que usted me diga cómo lo manejamos, porque en educación superior también debemos meter la mano. Una pausa. Amigos, aquí de vuelta con ustedes. Coloquios con Jacqueline Malagón, con la familia dominicana e iberoamericana. Hoy, domingo, celebrando que hay un sol, celebrando que todavía tenemos oxígeno. Y digo todavía porque ustedes saben el tema ambiental y de cambio climático, ¿verdad? Como yo escribo de eso y traigo a veces invitados de eso, tengo que decirles, tenemos que celebrar que en esta pequeña sala de los coloquios tenemos un ambiente sano, tenemos un ambiente esperamos que el mundo pueda limpiar el tema ambiental, que las guerras paren, etcétera, etcétera.
Pero hoy estamos hablando, menciono la palabra guerra, estamos hablando de violencia. Estamos hablando de la violencia que predomina en el mundo y el doctor José Ismael Reyes, nuestro invitado de honor, una vez más privilegia este programa, nos está hablando de todos aquellos aspectos, pues es una palabra para que lo entiendan bien, biológicos, que tienen que ver... Neurobiológico. Neurobiológicos, que tienen que ver con la generación de lo que en el cerebro genera lo que dispara la violencia. Exacto. Lo que la dispara. Sí, son detonantes. Los genes solos no va a pasar nada. No pasa nada. Tú vas a tener una vida normal. Ahora, cuando ocurren esos eventos que hemos mencionado, entonces se va a disparar el gen. Eso se llama epigenética, que algunos genes se prenden y otros se apagan. Bueno, cuando se apagan es cuando la persona decide que Está normal, completamente tranquila, que no está disparado. Si se prende el gen por la vulnerabilidad que ocurre con los eventos del... Cuando el gen se prende y la persona decide no vivir, se va a matar. Ok. Entonces, estamos hablando de esto y yo terminé la primera parte del programa preguntándole al doctor sobre la formación inicial de un docente en una universidad. Él estuvo de acuerdo en que todas las asignaturas que yo mencioné, las áreas, sean neurociencia, psicología. Sí, pero es en la práctica que tiene que perder. Porque en la teoría... Usted ha insistido en programas anteriores con los trabajadores sociales. Deben de... Bueno, por suerte que me dijo Divina, que estuve con ella, que ella tiene ya trabajadores sociales de los que se graduaron aquí, entrenándolo en salud mental. Y yo lo estoy esperando porque yo quiero terminarlo a ellos. Yo creo que el pensum que yo tengo para enseñarle a ellos lo va a ayudar a cómo entender en un mental status qué va a pasar con esos pacientes y cómo ayudar a esos pacientes. Amigo, este programa ha sido tan valioso con la presencia del doctor Reyes, que ya está un pensum lo ha elaborado, y se lo vamos a presentar al Ministerio de Educación Superior. Claro. Pero ya se lo presentamos. Bueno, ya, yo se lo mandé. Y usted se lo mandó, sí. Pero no nos hemos sentado a discutirlo con las autoridades. No. Y esto es motivo de un debate. Exactamente. Porque estoy segura que hay autoridades que no van a estar de acuerdo. Porque tienen su currículum. Entonces, pero no se ha hecho nada. Se están mirando los eventos que están pasando. Los debates son para eso. Las reuniones entre intelectuales y académicos siempre rinden frutos. Sí. Pero este maestro que estamos formando, ¿qué condición? Usted habla del trabajador social. Por primera vez en todas las universidades donde he estudiado, yo he oído en el ámbito del tema que estamos tratando, el actor, trabajador social, que tiene una incidencia que usted usted la marca como impactante. Sí, usted siempre ha insistido en este programa. Esa no ha sido mi experiencia. No digo que no sea válida. Estoy diciendo que la experiencia mía es que siempre hablan que el psicólogo y el orientador, el psicólogo y el orientador. Y educación tiene psicólogos y orientadores. Exacto. Pero me da mucha alegría, Divina no me lo ha dicho, Divina García, la licenciada Divina García, la directora de orientación y psicología en el Ministerio de Educación, una mujer extraordinaria, una profesional de lujo, además es una amiga que se ha ganado el afecto y que descubrí que había trabajado conmigo hace 30 y pico de años y han trabajado tantas miles de personas que el físico cambia y yo no me acordaba de ella y después cuando me lo dijo digo, es verdad, tú trabajaste conmigo en APEC. Divina no me había dicho que ya estaba me dijo que tenía unos trabajadores sociales que quería que yo los entrenara en salud mental. Y eso es lo que yo estoy deseando. Lo que yo estoy deseando precisamente, no solamente los trabajadores sociales, porque no es el único ente. Lo que pasa es que los trabajadores sociales hacen más que los orientadores. Los orientadores lo hacen en la escuela, lo hacen ahí. El trabajador social va a la casa y se mete en el peullo de la célula donde está el problema y puede identificar más problemas para pasarlo a psiquiatría para que psiquiatría trabaje. ¿Psiquiatría o psicología primero? Ambas, porque el psicólogo tiene que trabajar, pero el psiquiatra muchas veces tiene que medicar. Eso ya cuando tenemos un diagnóstico, que ya el psiquiatra... Digo, pero primero, acuérdese que yo le dije a usted, o se deben acordar los que nos ven, generalmente los domingos nos ven en YouTube o en Facebook o en Instagram, que muchas veces
se da el caso de que el profesor entiende y no entiende el lenguaje que usted y yo estamos hablando. Porque por eso es que hay que educarlo, no hay que trabajar es con ellos. noticia nueva, ni debe sorprender, ni ofender a nadie, ni a autoridades, ni a actores, ni a padres, ni a los mismos docentes o a los sindicalistas del magisterio. Que muchos maestros no están bien formados. Esa es una de las quejas que tenemos. Y no es una queja exclusiva de la República Dominicana, es una queja mucho más allá de la República Dominicana. Yo pertenezco a grupos internacionales, a instituciones internacionales, y este es un tema común. Pero yo siempre hablo de Dominicana porque, a fin de cuentas, si yo puedo colaborar con una situación en un país latinoamericano o con los grupos de los líderes, los expertos latinoamericanos, lo hago con muchísimo amor, porque tengo amor por la humanidad en general. Claro. Pero mi problema es República Dominicana. Ese es nuestro problema. Los pocos años que me quedan es Y República lo Dominicana. que me quedan a mí, que son también pocos, quiero hacerlo. A usted le quedan más que a mí. No, yo no sé, no. Pues yo sí le digo. Ojalá. Yo sí le digo. El tema es, doctor, ¿qué podemos hacer en la universidad para mejorar la formación? Porque en la medida en que mejoramos la formación del docente, estamos mejorando la acción en el aula. Y le digo que es preocupante porque le voy a mencionar, uno de los años recientes, se inscribieron 70,000 en los concursos para ingresar a la carrera docente, la más atractiva en la administración pública. Como promedio es la que tiene mejor salario y mejores condiciones, más allá del salario. Se inscriben 70,000, no todos necesariamente graduados en educación. Acuérdense que existe el área de la habilitación docente en la universidad para el médico, el ingeniero, el abogado o el economista que quiere convertirse en maestro, porque en esas áreas, en la administración pública, no pagan bien o porque quiere buscar las mejores condiciones que están en el área del magisterio. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo es posible que se inscriban 70,000? ¿Sabe cuánto pasaron en ese año? Un concurso que tiene 5 áreas de evaluación. 23%. O sea, de cada 10 maestros graduados, licenciados o magíster o hasta doctores, que entran al concurso para ingresar a la carrera docente, donde el primer año es de inducción, acompañado, de cada 10, 2.3 ingresan a la inducción. En inducción se quedan pocos. Si pasan el concurso, en inducción se queda la mayoría. Pero usted se imagina la formación que traen cuando no pasan un concurso. Un concurso que a veces, doctor, le voy a decir con pena, a veces se disminuyen las cargas que se miden para asegurar que ingrese maestro, porque yo no puedo llevar a la doméstica de la casa, ni puedo llevar a la policía de la esquina, ni puedo llevar al conserje de la escuela a que, no tengo maestro bien formado y no pasaron suficientes maestros, necesitaba 5,000 y nada más pasaron 4,000. Y los otros 1,000, ¿de dónde los saco? Pues no puedo dejar el aula solo. Entonces, lo que se hace es la práctica de muchos, no voy a llamar ministerio, de muchos ministros o de muchas universidades o de aquellos que preparan los exámenes de los concursos, es bajar el nivel de cuestionamiento para poder pasar e ingresar a la carrera, porque necesitamos maestros. Alguien tiene que estar en el aula y no puede ser la que barre. Bueno. No está bien formada, pero el niño por lo menos está ahí, como si tuviera una jaula. Si aprende o no aprende es otra cosa. El tema es que el niño va a la escuela y el papá y la mamá lo mandan porque va a estar cuidado. Entonces hay que buscar que nos cuide. Pero nosotros queremos, usted quiere, las autoridades nuestras lo quieren, no estas solamente. Estas lo están trabajando de manera increíble. Yo se lo he dicho a usted. Y no voy a decir que yo soy parte de ello, porque yo soy una asesora. Pero yo tengo 60 años en educación y lo he visto en muchísimas gestiones ministeriales. Y es que
luchan para ver cómo se puede. Yo tengo a la pobre Ansel loca con la cuestión de la transformación curricular. Hay que hacer una transformación curricular, porque eso que usted está diciendo no está siendo llevado al aula, doctor. Y hay que llevarlo al aula para que el docente que estamos formando responda y pueda remediar con la prevención al niño que está formando. Y esa prevención tiene que formarse para prevenir. O sea, es un círculo virtuoso que tenemos que crear. El trabajo obviamente siempre será hecho por profesionales de la salud mental. Ahora, los maestros pueden ayudar muchísimo porque tú lo puedes preparar simplemente para que identifiquen y hagan el tránsito de una persona que está mirando que necesita, porque tú observaste lo que yo quiero enseñarte lo que tú tienes que observar. Y eso en una charla tú lo das y el profesor va a asimilar lo que está haciendo. Y si tú se lo preguntas y queda bien orientado, va a hacer el trabajo. Ahora, él no es que va a hacer posiblemente el trabajo que hizo esa profesora número 2 que tú mencionaste ahorita, que se encargó de hacer un apego, un vínculo con la niña que tuvo el trauma, el estrés del padre que le dio la golpeada a la mamá y la dejó en el piso y todo lo demás. Sino que es educación. Óyeme, pero tú para señalarle a 10 profesores que tú tengas y tú le digas, señores, ustedes tienen que estar en la escuela mirando y observen esto. Si ustedes ven esto y esto, señálenlo y hagan el trabajo que tienen que hacer. Y eso no es una cosa del otro mundo. Por eso yo digo que yo quiero que pase por la clínica Reno, en grupo, y yo enseñarle lo que tienen que enseñar. Estamos, Divina y yo estamos... Es algo sencillo. La propuesta que usted nos hizo a petición y nosotros de vamos a ir, el equipo mío va a ir a las escuelas y a reunir todos los profesores y decirles, señores, mire, esto es importante, por esto y por esto y por esto. Óyeme, no puede ser que no entienda que tú le digas, mira, los genes no se van a encender en la estructura cerebral si no aparece el abuso. Usted tiene que fijarse si hay abuso. Y si hay abuso, usted tiene que identificar en el niño esto y esto y esto. Y eso se puede entender. Eso no hay que estar toda la vida haciendo un curso ni 4 años de psiquiatría para poder entenderlo. Yo le llamo al ciclo del aula cuando el maestro bien formado, nota algo en el niño. Claro. Que es la señal. Sí, es una señal que te va a dar. Esa señal, el maestro ve, un niño puede ser muy hiperactivo, claro. Puede ser un niño sumamente introvertido. Sí, pasivo o muy agresivo. Un niño agresivo, o sea... Y violento también. Violento. Bueno, yo recuerdo una escuela donde yo era asesora de la universidad, dueña de la escuela, que tenía un carajito extranjero que cogió un día un pupitre y empezó a caerle a pupitrazo. Eso a todo el mundo. Tuvo que sacar te... niños de la escuela. Yo tuve que ir al ministerio y decirle a la dirección del colegio privado, permítanos darle homeschooling a ese niño. Hay que sacarlo de la escuela. Pero la ley dice que no lo puede sacar de la escuela. No, tú no puedes sacar. Tienes que ayudarlo. Tienes que ayudarlo. Se le da un tratamiento corto y se entrena de nuevo en la recuperación. Lo que le pedimos, lo que llaman los americanos el homeschooling, que es la escuela en su casa. El niño estudia en su casa eso y se pasa. Presenta a la escuela en los exámenes. Esa es otra modalidad. Un nieto mío lo hizo no por violencia, lo hizo porque tenía una condición de un ADHD muy avanzado. Ya es un hombre viejo. Claro. Viejo me refiero, porque la abuela es vieja. Hay mucha gente en Estados Unidos que hace eso, que hace homeschool, pero que no tiene problema el niño. Está de moda hoy en día. Está de moda y están saliendo muy bien porque tienen una educación perfecta y se hacen profesionales, se hacen médicos, se hacen con un éxito como si hubieran salido del mejor colegio del mundo y se evita un montón de problemas también. Y debe decirle algo, aquí yo nada más conozco, aparte de los que son trágicos, como el muchachito canadiense, yo conozco un caso que ha comido en mi mesa, que me lo trajo Gustavo Tavares, el nieto, y del grupo de Consuelo que él trabaja. Y este muchacho, yo me quedé impresionada con él. Y se puso a hablar de sus hijos. Él no es un estudiante, él trabaja con Gustavo, los proyectos
de Gustavo, que no es educador, él es economista, sabe de tecnología, tiene un MBA, pero se ha enamorado, como el abuelo, se ha enamorado de la educación. ¿Qué pasa? El que yo le digo que comió en mi mesa, un día que Gustavo trajo unos invitados a petición mía, me dice, Jacqueline, mis hijos no están en la escuela. Que tus hijos no están en la escuela. Me dice, no, país. No, pero que es un plan que hay. Mis hijos se están educando. Claro. Pero yo los tengo en homeschooling. Y le digo, ¿y por qué tus hijos están en homeschooling? Me dice, bueno, porque la escuela que yo hubiera querido, quizás no lo hubiera podido pagar, y las escuelas a las que tengo acceso no son las escuelas que van a dar la educación que yo quiero que mis hijos tengan. Exacto. Dice, pero están sacando, van a los exámenes, o sea, a lo que representa el Ministerio de Educación, pasan los exámenes y se certifican ese diploma y se gradúan. Porque el homeschooling tiene un valor legal. Yo tengo 3 nietos que hicieron eso. 3 nietos que hicieron eso. Y uno hoy en día, una es abogada, una de las hembras, y el otro varón ingeniero médico. Pues y la otra está estudiando en la Universidad de Chicago odontología y estaban muy avanzadas. Y los 3 tuvieron ese tipo de homeschool en un momento dado. No quiero que ni las autoridades de educación, pues trabajo. Es un plan que puede existir. No quiero que la sociedad que nos escucha piense que yo estoy diciendo que la educación debe ser un homeschooling, no, claro. Action o actividad. No. Estoy diciendo que hay casos. Hay planes. Hoy en día, en los Estados Unidos, está creciendo exponencialmente el homeschooling action. Que las familias no están mandando. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, no vamos a analizar eso, están ocurriendo una serie de cuestiones sociales, quizás debido a... Yo tengo las estadísticas de Estados Unidos, tú tienes las de aquí. Yo tengo las estadísticas de allá. Pero esa es una alternativa. Pero lo que yo quiero ver es cómo yo puedo... Fíjense que llegamos a esto, que yo estaba hablando de la señal. Entonces, ese maestro que ve la señal y se da cuenta de que el niño tiene algo, que el maestro no lo sabe, pero hay un orientador en la escuela. Claro. Entonces llama al orientador y le dice, mire, yo estoy notando que Juancito observa lo que hace en la clase. Y el orientador dice, pero este muchachito tiene... Vamos a llamar a la psicóloga, porque el orientador y el psicólogo. Esa es la idea. Entonces trae la psicóloga y la psicóloga dice, ese necesita atención. Identifica si necesita ser medicado. Pero cuando el director le lleva el caso, no es el director, tiene que ir a la familia, porque esto es un problema de familia, no de escuela. Exactamente. El problema es de familia, doctor. Ahí es que las familias creen que el problema es de escuela. Ahí es que entra la trabajadora social que yo quiero que esté ahí, para que participe en eso y haga el trabajo fenomenal que lo hace. Lo entiendo perfectamente, pero eso no es lo que se conoce. Ni lo que se está haciendo aquí. Cuando yo llegué de Estados Unidos en el 98, yo traje el primer equipo, la primera comunidad terapéutica en Santo Domingo, un equipo multidisciplinario para trabajar con los problemas que tuvieron los pacientes. Eché de menos, porque en Estados Unidos durante todo el tiempo yo tuve trabajadores sociales, que yo era el director y yo le decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y me lo hacían y veíamos los beneficios que nos daba ese servicio, ese trabajo. Pero aquí echaba de menos al trabajador social. ¿Qué yo hice? Que puse a los psicólogos a ayudarme en cierto aspecto a lograr en cierta medida ese hueco que tenía, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo necesito trabajador social. Yo quiero que se entienda, doctor, que necesitamos trabajador social. Usted me acaba de inspirar para en mi próximo programa, el próximo domingo, yo voy a traer un recién egresado o una recién egresada de medicina de una universidad amiga. Tengo 4 o 5 universidades que son muy amigas, los rectores que vienen a mi casa. Y la voy a sentar ahí. Me diga, sí, yo quiero especializarme en psiquiatría. Me quiero especializar en psicología. Preferiría que me diga que se va a sentar en psiquiatría y yo preguntarle por qué, cómo, cuándo, dónde. Eso es algo que se me acaba de ocurrir y yo creo que ustedes pueden estar muy interesados. Yo creo que pueden estar muy interesados. Porque el tema es, señores, la responsabilidad no siempre cae en la escuela. Si no hay hogar, si el hogar es un hogar disruptivo, la escuela suplanta el papel y debe estar preparada para ello. Pero no es su responsabilidad,
Yo no acepto que la escuela sea la responsable. Yo lo que tengo que hacer no es aceptar, pero puede es hacer obligar a la escuela a buscar la solución. Pero puede hacer mucho. Puede hacer muchísimo. Y esa es la idea. Y esa es la idea. Una escuela que lo haga. Ayudar a los profesores a que tengan en su mente esa estructura mental de poder identificar y hacer. Yo lo que quiero es que aprendan a hacer un mental status, un estado mental. En un estado mental, en 5 minutos tú sabes lo que tú vas a encontrar. Usted le llama un mental status y yo le llamo que haya salud mental en todo lo loco que tenemos en República Dominicana. pero tú tienes que identificar con el estado mental del paciente si realmente qué necesita para poder ofrecer lo que necesita él. Y eso es lo que es conseguir lo que yo estoy buscando, o los grupos de educadores, el Ministerio para el Trabajo, lo que el ministro, lo que ANSEL, lo que los viceministros, todos queremos, los actores sociales que trabajan en educación, los directores de colegios, los directores de escuelas que están consagrados, todos queremos que nuestras escuelas sean escuelas donde el ambiente es de una cultura de paz y donde reine la salud mental. Definitivamente. Doctor Reyes, como siempre, un placer tenerlo. Nos quedamos con la neurobiología, nos quedamos con la parte, yo diría, las estructuras principales, pero nos quedamos con un material enorme que había que hablar de todo. Usted ha venido de los neurotransmisores y de las hormonas. Yo veo que usted va a ser accionista de programa, accionista social o un actor accionista, porque cuando tú quieras siempre tenemos, y yo quiero que la gente sepa que por la visita del doctor como invitado a nuestro programa, ya hay propuestas que le ha hecho y están discutiendo cosas que ahora tenemos que hacer que el ministro apruebe, que la viceministra apruebe y que el Consejo Nacional de Educación apruebe. Porque hay toda una jerarquía y hay toda una burocracia que hay que pasar por ella. Obligatoriamente. Amigos, se acaba el coloquio de hoy. Un placer haber estado con ustedes. Que tengan un feliz resto de la tarde. Pero no se olviden que su maestra les dice todos los domingos que educar es enseñar a vivir mejor. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.